¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Buenas noches a todos o buenas tardes, depende en qué rincón del mundo de Latinoamérica estén. Estamos aquí en un nuevo seminario en vivo. En este caso vamos a hablar de rectificaciones, vamos a hablar de potenciación, de cómo aumentar el rendimiento y la potencia de un motor a través de distintos procesos que se realizan en un taller de rectificación. Y para eso tenemos a Mauro Maceiras junto con Adrián del Cole, que están allí en muy poco tiempo. Ya les vamos a dar la bienvenida a ellos, que ya están ahí preparados, junto con un montón de piezas que ya van a ver, con tapas de cilindros, con cilindros, ahí en plena labor, en el corazón de ese taller de la provincia de Buenos Aires, y junto con el especialista, el profesional Adrián del Cole, vamos a ver ahí muchos secretos y muchas cosas que solo la práctica, el estudio, el conocimiento pueden dar, y es el espíritu de estos encuentros, la verdad, compartir con ustedes todos esos saberes que sabemos que justamente llaman mucho la atención y que son muy requeridos por ustedes. Nos saludan desde Chile, nos saludan también desde la provincia de Buenos Aires, desde Neuquén, allí también. Desde Uruguay está Eduardo Villegas. Estoy aquí leyendo el chat. La verdad, una linda convocatoria. Ya se empiezan a unir. Santiago Escobar, por ejemplo, ahí que saluda desde el sur de Argentina, desde Zabala, Santa Fe. Tenemos una audiencia federal y también latinoamericana aquí en mecánicadelamoto.com. Nos saludan también desde Tierra del Fuego, Río Grande, San Lorenzo de Santa Fe, desde Balcarce. Desde Ecuador está allí Anthony Durán. Y bueno, sepan quienes ya han utilizado el chat que esa va a ser la vía de comunicación. Ustedes van a poder realizar preguntas, hacer comentarios, hacer acotaciones, pedir quizá una reiteración de una explicación o de una pieza que se muestra. Así que esa va a ser la dinámica. Les cuento que estamos saliendo en simultáneo en las distintas redes de mecánicadelamoto.com, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y a quienes están aquí dentro de este estudio, dentro de esta transmisión, seguramente sean nuestros suscriptores y también parte de la comunidad de redes sociales que nos siguen en mecánicadelamoto.com y también en las redes sociales de DHC Rectificación, DCH Rectificación, donde todos sus seguidores seguramente hoy están aquí prendidos a la pantalla de sus celulares, de sus computadoras. Para quienes quizá hoy se unen por primera vez a un evento de estas características que hacemos junto a mecánicadelamoto.com, contarles que somos una escuela que brindamos cursos de mecánica de motos. Mecánica de motos, digamos, en el amplio término que tiene, porque justamente tenemos cursos dedicados a distintos tipos de motos, como la que tengo aquí atrás, por ejemplo, una 125 con distribución a cadena, ¿no? Pero también hay cursos para motos varilleras, cursos para motos 110, tenemos cursos aplicados a motos enduro, cursos de electricidad de motos, de inyección, así que hay una amplia variedad para que se formen de acuerdo a sus necesidades. Hay quienes quieren reparar su propia moto y también quienes quieren dedicarse de forma profesional y empezar a hacer su camino en la mecánica. Para ellos también hay capacitaciones y también para toda esa comunidad tenemos este tipo de encuentros, con alto valor técnico y que nos gusta mucho hacer porque nos conecta, ¿no?, con la industria y con los profesionales que se desenvuelven en ella. Así que bueno, ya dado este panorama general, les propongo ir directamente allí al taller donde está el profe Mauro junto con Adrián. Así que le vamos a dar la bienvenida en este momento. También decirles que está atento Sergio Ceresole, nuestro moderador, está atento allí a todos los comentarios que ustedes puedan hacer, así que adelante nomás. Y bueno, le doy la bienvenida ahí a Mauro y Adrián. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo Matías. estás? ¿Cómo estás?
Muy bien. Acá, la verdad, ansioso porque tuvimos una previa interesante, ¿no? Con muchas repercusiones y mucho interés del otro lado, ¿no? Hubo un poquito de todo. Hay mucha gente conectada por lo que veo. Vi alumnos míos, Néstor Olivera, por ejemplo, vi por ahí, estaba Pablito, está Sergio, moderador de la plataforma también. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Mauro Maceira, soy el instructor de electromecánica, electricidad y electrónica de la moto en la plataforma. Estoy junto con Adrián, responsable a cargo de DSH Rectificación, zona sur de Gran Buenos Aires, de talento y mano de obra, si hay calificada, increíble. Así que bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo? Bien, sí, cómodo, un poco nervioso, pero ya nos vamos a soltar. Ya nos vamos a ir soltando de a poco. Tranquilo por el momento. Llevando un mate espectacular. Mientras tanto, ¿cómo se escucha el audio, Mate? Si me podés confirmar si estamos bien. Estamos bien, sí, los veo muy bien. Veo esa cantidad ahí de cilindros y tapas que hay, así que ya nos van a comentar de qué se trata. Hay un poco de todo y Adrián nos va a ir comentando un poco acerca de qué se trata todo esto de lo que hay acá, que muchos ya lo conocerán, evidentemente. El espíritu de esta conversación, de este seminario, más allá de mostrar, es también generar un poquito de conciencia respecto de lo que significa el tema de la potenciación de las motos. La idea es que nosotros, al ser una academia en la que enseñamos o intentamos enseñar buenas prácticas y demás, se lleven un poquito también de eso, más allá de asociar la potenciación con agrandar cosas, meter combustible, correr más rápido, entender los riesgos que eso conlleva, el dinero que cuesta y que por supuesto debe estar hecho por mano de obra calificada, como es en este caso la de Adrián, por supuesto. Exacto, qué mejor que Adrián ahí para comentarnos acerca de eso. Y sí, muy, muy valioso lo que decís, Mauro, porque riesgos de todo tipo, ¿no? No solo mecánicos, sino físicos y hasta legales, podría decir, ¿no? Pero que ese es tema de otro seminario que ya tuvimos con un abogado. Así que, pero acá... Claro, el guardián, tal cual. Exactamente. Aquí estamos justamente para hablar de esos pormenores, ¿no? De todo lo que ocurre allí en el taller que seguramente lleva mucha preparación, mucho estudio, muchas herramientas para medir, para chequear lo que uno está haciendo. Así que, nada, mucha expectativa también para escuchar esas cosas. Sí, lleva un poco de todo en ese orden en el que dijiste y algunas cosas más que nos adentrará. Antes de comenzar con la historia de Adrián, comento que estábamos hablando un poquito fuera de cámara, antes de comenzar el tema de potenciar y demás, que principalmente algo que hay que tener en cuenta, que lo va a explicar él con mayor precisión, es el tema de qué es lo que vamos a hacer cuando pensamos en potenciar, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de moto? Si es una moto que simplemente vamos a usar para trasladarnos, ir a trabajar y demás, porque por supuesto que al potenciar, llevar las cosas a super medida, andar manoseando, bueno, modificamos el comportamiento original de la moto y empezamos a tener problemas que acortan la vida útil. Así que él lo explicará mejor. Vamos a comenzar un poquito por la historia. Si tenés vos, Matu, alguna pregunta en particular para hacerle a Adrián, o comenzamos ya. Sí, creo que es un buen comienzo. ¿Qué lo llevó a estar ahí, a especializarse en eso, ¿no? Porque muchas veces cuando ya el mecánico o un trabajo excede, ¿no?, al mecánico, es cuando ahí recurre a vos, ¿no? En el sentido de lo estándar, ¿no? Obviamente en la potenciación también, pero ¿cuándo comienza tu trabajo y por qué, ¿no? Este métier tan particular. Bueno, nosotros venimos de una familia fierrera. Mi papá, o sea, teníamos tornería y originalmente las tornerías estaban ligadas a hacer modificaciones en los autos, así empezamos. Mientras después yo ya lo tomé como un hobby. Entonces trabajaba en la tornería y fuera de hora hacía trabajos de, no sé, un volante de embrague, un engranaje corrector de levas,
Y así me fui metiendo y me fue agarrando esta pasión por los autos, por las motos. ¿De qué año estamos hablando más o menos, Adrián, para tomar dimensión de la trayectoria? 1990 aproximadamente. Yo tenía, no, un poquito antes, 1988, 17, 18 años. Ahí empecé con mi pasión por la competición, por la preparación, por los fierros. Y nada, como venía comentando, mientras teníamos la tornería, que hacíamos otra cosa completamente distinta, nos dedicamos a hacer repuestos para máquinas industriales. Yo, fuera de horario, hacía esas piezas para gente conocida, para amigos. Algunas las comercializaba, otras no, las regalaba. Bueno, en un momento con la tornería no nos fue bien. Realmente nos fundimos y hubo que empezar a tomar esto en serio. Así que, a reconvertirse, digamos. A reconvertirse, ni más ni menos, y eso fue lo que hicimos. Nos reconvertimos, muchas máquinas de la tornería las vendimos y las cambiamos por otras que nos sirvieran. O sea, lo que ya era un hobby, lo empezamos a tomar como un trabajo en serio. A profesionalizarlo y demás. O sea, hablamos de arrancás en 1988, negocio familiar, o sea que para llegar a esto, que vas a mostrar más en detalle después, no hiciste un curso de 15 minutos. O sea, es una vida de trabajo. Es mucho tiempo de tornería, que, a ver, una rectificadora tiene muchas cosas, un 70, un 80% de mecanizado. Y el mecanizado es lo mismo que hagas un eje o que hagas un cilindro. El mecanizado es igual. La herramienta al derecho o al revés, pero es igual. Claro. La experiencia, bueno, viene de todos esos años. Cuando nos reconvertimos, vuelvo, muchas máquinas que teníamos en la tornería las tuvimos que vender y algunas, vos ya las estuviste viendo, estuve viendo bastante, las tuvimos que reformar para poder dedicarnos de lleno a lo que era la rectificación de motores de moto. Así empezamos nosotros, como rectificación de motores de moto. Después se fue dando que empezamos a hacer un encamisado porque alguien nos pidió un encamisado porque corría octavo de milla. Después empezamos a hacer algo un poquito más grande, y bueno, ahí el aprendizaje también, porque todos los días se aprende algo nuevo. Nosotros hoy seguimos aprendiendo, hasta lo que llegamos a hacer hoy, de poder reformar y potenciar motores de manera abrupta. O sea, tenemos motores que son chiquitos para andar en calle y hay muchos motores muy grandes, incluso sobrealimentados, y como para correr, vuelvo a repetir, octavo de milla o carreras de óvalo o lo que el cliente necesite. Dentro de eso, de lo que has preparado, disculpa Matu, dentro de lo que has preparado, ¿tenés algo ganado, no? Con alguno de lo que han hecho ustedes. Sí, bueno, hay varios récords. En el año 2018-2019 tuvimos el récord nacional con CG Titan 190. El año pasado tuvimos el récord con una moto sobrealimentada, un chasis con un motor de twister sobrealimentado. Bueno, después hacemos cosas para el interior, hay campeonatos ganados de motor rally. Obviamente nosotros hacemos los elementos, va después también la experiencia del mecánico de hermanar todos esos elementos que nosotros le damos para que el motor funcione como funciona. Pero bueno, y la colaboración entre colegas y demás, que de hecho, como hablas del interior, sos bastante conocido en el interior, ahora vamos a hablar del por qué se hizo todo como ese boom y demás, pero tenemos una amistad en común con Gastón, con la familia entera de los de Huescam, por ejemplo. Sí, bueno, con Gastón somos muy amigos. Él me provee prácticamente todas las piezas que usamos en el taller, camisa, válvula, guía de válvula. Tenemos una conversación muy asidua prácticamente toda la semana, intercambiamos ideas, así que
siempre le estoy muy agradecido, él lo sabe personalmente. Sí, él está mirando, reaccionó a mi historia de Instagram. Le estoy muy agradecido porque es una persona que confía mucho en nosotros y bueno, siempre de nuestros principios nos dio una mano muy, pero muy grande. Es gente que sabe mucho, lo hemos tenido 2 veces nosotros en seminario a ellos, la verdad que da placer escuchar hablar gente que tiene conocimiento, que tiene buena predisposición. Hablábamos un poco también tras de cámaras que dentro de esto hay como una especie de secretismo en algunos sectores, quizás gente que no le gusta mucho compartir y demás, pero bueno, el deber o la parte que nos toca a nosotros es divulgar este tipo de cosas. Somos una academia que enseña y tratamos de llevar a ustedes ahí para que disfruten del otro lado y se lleven algo de aprendizaje. Matu, ¿tenemos ahí alguna consulta que habías? Sí, no, tenemos acá, dice Víctor, una reflexión: el buen tornero no nace, dice, se hace entonces, después de tu historia. Después Víctor Rodrigo Beltrán nos dice: ese profe es vieja escuela entonces, al escuchar tu... Muy vieja escuela. Bien, bien. Y yo te consulto, ¿por qué las motos en particular? ¿Viste ahí una oportunidad o fue por gusto personal y pudiste desarrollar ahí tu... No, las motos, empezó con el tema de las motos. Tengo un amigo de muchos años, hace 40 años que nos conocemos, de chiquitos. Él se dedica a restaurar motos antiguas. Antiguas de en serio, antiguas 1940, 1945, ese tipo de motos restaura, al día de hoy todavía lo hace. Bueno, cuando nosotros teníamos la tornería, le hacíamos piezas, engranajes, la patada de la moto que no existía, la chapita que va arriba al guardabarro, y él fue el que me llevó a dedicarme a hacer partes de motor. Siempre me insistía, hace cilindros, hace tapas, dedícate a eso, tenés buena mano de obra, para mí sos prolijo. Obviamente, esto es como todo, hay mucha gente que le gusta mi trabajo y hay mucha gente que no le gusta. Siempre digo que lo mío es como cualquiera. A alguien le gusta la pizza de Roquefort y a otro no le gusta. Esto es exactamente igual. Su opinión era que mi mano de obra era buena y me tenía que dedicar. Bueno, así empezó por aquellos años a dedicarme a las motos como hobby. Yo le hacía trabajos a él. Es más, mi primer tapa de cilindro fue de una moto AJS 500. Esa fue la primer tapa de cilindro que yo hice. Vástago de válvula 9,5, sin retenes, que hoy ya eso no existe. Hoy estamos trabajando con vástagos de 4 milímetros, ¿entendés? Una tapa de fundición que pesaba 1 tonelada. Esa fue mi primer tapa de cilindro. Mi primer cilindro fue de un Gilera 175 Super Sport. Ese fue el primer trabajo que yo hice. Bueno, ahí arrancó, empecé, trabajaba como exclusivo para él. Él me traía trabajo de sus amigos y bueno, después vuelvo a repetir la parte de la historia que recién conté. Cuando la tornería lamentablemente tuvimos que cerrar, hubo que tomarse esto en serio, tomarlo como un trabajo. No le erró el amigo entonces. No, le estoy muy agradecido a Adrián Gardú, un corredor del CAM desconocido. Le estoy muy agradecido. Además, vive acá a 2 cuadras del taller y conversamos seguido. Siempre se lo digo, y que no se equivocó, que gracias a él, que nos empujó, hoy llegamos a donde estamos, porque si él no me hubiese empujado de esa manera, yo tampoco quizás me hubiese dedicado a eso, y me hubiese dedicado a otra cosa. Sí, porque en la desesperación de reconvertirse decís, bueno, loco, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me estoy fundiendo. Sale un kiosco, poneme un kiosco. Poneme un kiosco, no estaríamos vendiendo exactamente pastillas de menta o algo de eso. Sí, exacto. Pero bueno, en parte es un poco lo que tratamos de incentivar en los estudiantes que nosotros tenemos, que es eso, ¿no? Reconvertirse no es simplemente elegir cualquier cosa por ir detrás de aquello que te puede dar ganancia. No, bueno, por eso, nosotros veníamos ya con la pasión familiar. Mi viejo fue presidente de peñas de auto de carrera.
Entonces siempre estuvimos ligados al automovilismo, al motociclismo, pero bueno, a mí se me dio por irme para el lado de las motos, ya te digo, por este amigo, que también se llama Adrián, que fue el que me empujó para que yo hiciera trabajos de motos. Bien, bien. Bueno, tenemos ahí también varios saludos. Está también Pablo Medvesig, desde Santo Tomé, y dice, qué buena reflexión, gente que le gusta y gente que no le gusta mi trabajo. Dice, como citándote, hay mercado para todos los gustos. Hay un... Sí, eso obviamente, a ver, es como todo, yo entiendo perfectamente, porque aparte es su opinión personal y es respetable 100% que no le guste mi trabajo, no tiene por qué gustarle. Es su opinión y hay que respetarla, es una opinión de una persona y hay que respetarla. Hay mucha gente que le gusta mi trabajo y me manda los trabajos a mí, y hay gente que dice, no, a él no se los mando porque no me gusta cómo rectifica, no me gusta cómo deja esto, no me gusta. Es su opinión y yo la respeto, pero perfectamente. Es más, nosotros hemos crecido, gracias a Dios, aceptando las críticas constructivas. Eso es fundamental. No, incluso en tus videos, sí, es algo que siempre mencionás en tus videos de Instagram, sí, que también siempre lo menciono porque me parece... ¿no? que forma parte de... Me parece fundamental, tarea, ¿no? me parece fundamental la crítica. Aparte se genera en una crítica se genera el intercambio, y en el intercambio todos aprendemos. Entonces, me parece espectacular la crítica. Vuelvo a repetir, aprendimos un montón de la crítica constructiva, de por qué no lo haces de tal manera o por qué no te fijas tal cosa, y a veces mucha gente tiene razón. Entonces lo aceptamos, pero a la perfección, y no tenemos ningún problema con eso. Bien, bien. Bueno, veo que hay varias cosas ahí arriba de la mesa. Preguntaron por ahí por el alesaje o el diámetro, pero del termo. Así que eso quizá al final le decimos qué diámetro tiene. Yo me vine un rato antes y me puse a construir mi propio termo. No se alcanza a apreciar en la cámara, pero bueno, tiene acá la marca de SH. Rectificación de termos también. Bien. Bueno, ¿nos quieren ahí comentar algo? ¿Alguna pieza puntual? Tenemos ahí le doy un mate al especialista para que aliviene el garguero y empiece a comentar un poquitito de todo lo que hay acá, que es como una mesa navideña. Sí. Bueno, dice, por ejemplo, hay algunas preguntas, y también dice Facundo Valenciaga, un crack Adri, trabajos de calidad. Después, cliente de Costa. Después dice Mariano Mariano dice, el CAM es lo más grande que hay en carreras del motociclismo, dice Mariano Fariza. Acá pregunta también, para ya pasar, Yune nos pregunta si hay calidades en el mundo de la rectificación o eso solo lo determina el pistón que se le pone, pregunta. No entendí la pregunta. Y es un poco abierta, la verdad, porque me imagino que... Pero por ahí tal vez se está refiriendo a esto de comprar marca o ¿no? ir directamente por la marca o por las calidades, en realidad por algún tipo de tratamiento que se le pueda dar al material. Supongo que debe ir por ahí, si pudiera... Obviamente, en lo que es repuestos, tenemos diversas calidades. Hay pistones más económicos, hay pistones forjados, hay pistones fundidos. Cuanto mejor sea la calidad del producto que pongamos, más durabilidad vamos a tener en el trabajo que hagamos. Hay camisas más blandas, hay camisas más duras, como en todo. Hay zapatilla barata y hay zapatilla más cara. Sí, pero, sin mencionar marcas, digamos, pero hay, por ejemplo, pistones reconocidos que vos dirías no lo colocaría. Sí, hay pistones reconocidos, más nosotros no los colocamos. No los colocamos, hemos tenido problemas variando nuestro trabajo, o sea, decir, a ver, no, nos equivocamos, vamos a darle más luz, vamos a darle menos luz, vamos a usarlo con menos temperatura, vamos a usarlo con más temperatura.
y encontramos que la falla está en el pistón. O sea, bien, no podemos variar 5 cosas y siempre tenemos el mismo problema. Entonces, obviamente sí hay pistones que yo no los recomiendo y la gente que nosotros hacemos trabajo ya saben cuáles son. Claro. Obviamente que sí, hay cosas que son de mala calidad. Lamentablemente el mercado es muy abierto y hay cosas que son así. Sí, hay cosas que bueno, o que se hacen acá o entran de afuera. No tienen por qué hacerse acá, también entran de afuera. Posicionadas en el mercado. Seguro, y por ahí uno dice, me recontra suena el nombre, pero no necesariamente es sinónimo de calidad. De calidad, obviamente. Como otras cosas, sí. Por ejemplo, por supuesto que sí. Citando el caso de Westcam, qué sé yo. Obviamente, es más, hay pistones nacionales que son excelentes y no hay que irse a uno traído de afuera. Hay pistones forjados nacionales que son de excelente calidad. La gran mayoría, no voy a citar marca, la gran mayoría lo conoce y la gran mayoría los usa. Así que, no, en el tema de calidad, obviamente, como todo, hay medias calidades, malas calidades y buenas calidades. Bueno, bien. ¿Y eso que tenemos ahí, se puede ver algo de lo que hay sobre la mesa? Tenemos una cámara especial, así que nuestros seguidores... Sobre la mesa tenemos una muestra de lo que son algunos procesos que yo quería para que vean cómo se hace. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro Big Block, que esto es para un CG Titan que va a pasar de 150 centímetros cúbicos a 350 centímetros cúbicos. Ya el cilindro viene mucho más grande para que más del doble, soporte la exigencia. ¿Cómo? Más del doble, digo. Tremenda. Sí, más del doble. Hemos hecho más grande todavía, pero bueno, de un cliente del interior que está armando su moto así. Esto va a ir... O sea, originalmente este cilindro viene con un pistón 57.3 y nosotros vamos a colocar un 79.5. Es un cilindro que ya está listo para encamisar. Ya se mecanizó todo el interior. Acá está la camisa que vamos a usar. Sería el primer proceso de un encamisado. Primero se trabaja todo el cilindro a la medida de la camisa, con la interferencia que lleva, obviamente. La camisa es más grande que el cilindro y después, por un proceso térmico, la camisa se clava. Esto sería como la primera parte de un encamisado. El principio. Las distancias, pero es como cuando se sacan las coronas de arranque que hay que dilatarlas con calor. Exactamente. Para hacer un encamisado se hace exactamente lo mismo. Se le da temperatura al cilindro, aproximadamente 130, 120, 140 grados. Eso dilata lo suficiente para que la camisa prácticamente entre con la mano. Ahí estamos con la cámara de detalle. Mira, se ve mejor. Sí. Ahí lo estamos mostrando. Ya está hecho la pestaña donde traba la camisa, todo. Y esto acá una consulta. Esto imaginemos que se le aplica temperatura para dilatarlo. Exacto. Y no se encamisa por lo que fuere. ¿Se puede volver a calentar o ya es una pieza que no, se puede volver a calentar? Se puede volver a calentar. En absoluto, se puede volver a calentar, volver a sacar la camisa. Es más, el proyecto de esta moto empieza acá, pero después el cliente la quiere hacer más grande. Por eso compró este tipo de cilindro. Claro, para poder ir subiendo la medida. Para poder ir agrandando el encamisado y ponerle pistón más grande. Entonces, como decía, se calienta el cilindro, se dilata lo suficiente, la camisa entra por la mano y después nosotros lo ponemos en una prensa, apretando la camisa hacia abajo para que quede bien apoyada y no tengamos problemas de que se suba o se baje. Claro, para que entre acá en los... Exacto, donde está el bisel. Y una vez que se enfría, pasaría ya a lo que es hacerle el plano para poder rectificar. Ese sería el primer paso de un encamisado. Siempre igualmente, como yo digo, hay que tener en cuenta cuando queremos mejorar el rendimiento de la moto, ¿para qué lo vamos a usar? Porque todos sabemos, que cuanto más modificamos el motor
y más pieza le cambiamos, y más agrandamos, y más relación de compresión le aplicamos, tenemos más temperatura, tenemos más desgaste. Entonces, el punto de partida es, como principal, decir, ¿para qué voy a usar la moto? Es una moto para correr 1/8 de milla, 201 metros y volvemos. Listo, podemos darle un montón de centímetros cúbicos, siempre y cuando, que esta es la otra parte principal, esto es como hacer una casa. Yo no puedo ir con un terreno de 28 metros de arquitecto para que me haga una casa de 500 metros cuadrados, porque no entra. No va a caber. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un desarrollo es decir, bueno, todo esto que queremos poner nos entra adentro de los bloques de nuestra moto, porque a veces muchos, obviamente con el afán de andar más, porque esto es como un vicio, Un poquito más siempre. Me han llegado consultas, quiero hacer tal moto 300 centímetros cúbicos, y es imposible. Claro. O sea, no, las dimensiones de la cilindrada que necesitamos no entran dentro de los cárteres. Entonces ya tenemos que pasar a otro punto. Claro, vienen con la Econo Power y te dice, haceme la de 300. Imposible. Entonces, esos serían como los dos puntos principales. Si vamos a potenciar o a mejorar una moto que la vamos a usar para ir a trabajar, que es una moto de uso urbano, no nos podemos delirar mucho. Tenemos que hacer algo acorde. Aparte, bueno, lo que decíamos al principio, de que estamos haciendo también una reducción de la vida útil del vehículo. 100%. Desde el momento que a una moto empezamos a mejorar o a potenciar, empezamos a desmejorar la vida útil. Obviamente mejoramos rendimiento, mejoramos aceleración, un montón de menesteres, pero la vida útil, la durabilidad empieza, una curva sube y la otra curva baja. Y la otra baja. Hay que estar completamente consciente, o sea, no se puede armar una moto para ir a trabajar y para ir a correr el sábado. En alguno de los dos lados va a fallar. O no corre bien el sábado, o te dura poco cuando la usas para trabajar. O llegas tarde al laburo. Exactamente, porque la tenés que te ir empujando. echan y no puedes pagarle a Adrián para que hagas tu trabajo. Así que bueno, eso sería un resumen de lo que hay que tomar en cuenta al momento de potenciar una moto. Perfecto, perfecto. Bueno, acá hay la verdad que muchas consultas. Tenemos por ejemplo, Zacarías dice, cuando se agranda un cilindro, ¿qué se recomienda hacer en la tapa de cilindro? Pregunta. Y bueno, para quienes recién se unen, les cuento, acabamos de ver un cilindro de una CG 150, ¿no? Que fue llevado a 350 centímetros cúbicos. Ahí tenemos parte de las piezas, vamos a seguir hablando y más adelante les cuento, vamos a ver el proceso de encamisado, o al menos el comienzo de ese proceso de encamisado en un cilindro en tiempo real, como si estuviéramos ahí al lado de Adrián con sus máquinas, así que interesante, quédense porque esa es la frutilla del postre que tenemos. Bueno, ¿qué otra pieza ahí interesante para ver tenemos, Adrián? Ahora, tenemos la pregunta pendiente, ¿no? Alguien preguntó qué hay que hacer en la tapa de cilindros. Como para acompañar, digamos, ese diámetro mayor en el cilindro, ¿con qué vendría acompañado? Obviamente, si agrandamos cilindrada, tenemos que agrandar válvulas. Si la moto original viene con, no sé, ejemplo, CG Titan, válvulas 30-26, y nosotros vamos a subir 200 centímetros cúbicos la cilindrada, obviamente para todo esto hay unos cálculos, hay cuentas para sacar, mucha matemática, que tardaríamos horas en explicarlos, pero existen las cuentas, están los cursos y donde se pueden tomar y sacar cálculos de flujo y demás.
Para acompañar un motor como este, nosotros tenemos sacada la cuenta que hace falta una tapa con válvulas 36-31. Serían 6 milímetros más de admisión, 5 milímetros más de escape. Acá tenemos una para mostrar, que la tenemos, que es la que acompaña justamente este cilindro. Esto es una tapa que se hizo completamente en el taller. En esta. Ya está toda terminada, se hicieron los conductos, se encasquilló en bronce. Obviamente para poder hacer esto, el trabajo es bastante importante, hay que desplazar las guías, hay que encasquillar, la tapa va toda soldada al principio, después se vuelve a hacer el cielo, pero bueno, esto sería el trabajo de una tapa que sería ideal para esta moto. Es una tapa con válvulas 36-31 que está hecho dentro de la misma tapa SG Titan. O sea, Claro, claro. O sea, como se ve acá, está todo rellenado y soldado para que nos dé la medida del conducto y todo lo demás, porque obviamente cambia todo. Ahí estamos mirando el conducto de escape. Ya vemos que es completamente distinto a una tapa original. Esto calza perfectamente. Arriba del cilindro, esto va a quedar de esta manera. Es la tapa original del CG Titan puesto en el cilindro Big Block. Ese sería el conjunto. Obviamente, vuelvo a responder la pregunta. Si agrandamos cilindrada, indudablemente vamos a tener que agrandar la tapa de cilindros para que nos hermane el conjunto, digamos. claro, y ahí se ve el trabajo ese de justamente agrandar donde muchas veces no existe material. Entonces, ahí ¿qué haces? Aportás para luego quitar, ¿no? Exactamente. Acá ves que tuvimos que, no sé si lo enfoca, ahí está. Acá Sí, está todo sí. rellenado, todo donde va el conducto de admisión, porque no, si no nos quedaríamos sin material para hacer el conducto. El cielo se rellenó todo para volver a hacer el cielo original. Está rellenada la tapa en la parte de la distribución, porque el pistón y la camisa van a llegar hasta por acá, si no nos quedaríamos sin pisada en la junta. Obviamente tiene un montón de reformas y de trabajo para poderlo hacer, como te explicaba recién, acorde a la cilindrada que vamos a hacer este cilindro. Claro, claro. ¿Y esas válvulas ya vienen, se hacen a medida también, lo mismo que las guías? Nosotros mandamos a fabricar las válvulas. Hay fábricas acá en el país fabricar las válvulas. Las pedimos a la medida que necesitamos. Muchas veces también lo que se suele hacer no lo hacemos nosotros por una cuestión de gusto nada más. Se utilizan válvulas de autos. Entonces tal auto viene con válvula, no sé, 33-28. Y yo estoy necesitando hacer una tapa con válvula 33-28. Bueno, compramos las del auto, obviamente van a ser más largas, después se cortan, se ranuran a la medida que necesitamos. Nosotros preferimos mandar a fabricar la válvula a la medida que la necesitamos ya obviamente de hacer tantas tapas de la misma medida. Ya las conoces. Conozco qué largo lleva, qué diámetro, entonces mandamos a fabricar la válvula y la válvula es... Aparte te aseguras la calidad, el peso. Exactamente. Nosotros preferimos de esa manera. Vuelvo a repetir, hay mucha gente que usa o adapta válvulas de auto, es válido 100%. Lo hemos hecho alguna vez en alguna tapa de alguna moto que no se consiguen las válvulas y justo nos daba la medida una de un auto, una moto de calle, que había que salvar la moto y bueno, la forma era ponerle una válvula de un Fiat y lo hemos hecho. Funciona. Para lo que es competición o potenciación, nosotros preferimos mandar a fabricar la válvula a un fabricante que nos garantiza la dureza, que nos garantiza los kilos de resorte que necesitamos y todos los demás detalles que hace falta para la exigencia que esta moto va a tener. Claro. Digamos, a este nivel, un par de gramos influye un montón. Todo influye. Todo influye. Un poquito de ahí, un poquito del otro lado y termina afectando el rendimiento. Tengo un amigo en Córdoba que dice que todo lo que se puede medir se puede mejorar y tiene toda la razón del mundo.
todo influye, 3 gramos menos en una válvula influye, 10 gramos menos en un pistón influye, todo influye. Muchas veces eso se puede coordinar, muchas veces por problemas de dinero o por problemas o por trabas de que no existe o no se puede conseguir en la medida del pistón que necesitamos, el peso que necesitamos, hay que solucionarlo de otra manera, pero bueno, obviamente cada pequeño detalle suma. Bien, y con respecto a un preparador o en una moto de competición, ¿no? En cualquiera de las distintas disciplinas, ¿no? De picadas, como decías, octavo de milla, cuarto de milla, óvalo. ¿Cómo es ahí el proceso, digamos? ¿Ya vienen con una idea? ¿También vos le das devolución? ¿Vienen con algo cerrado? Me imagino que hay veces que hay un reglamento para estar ahí atado a esto. A ver, lo que es carreras que no son, normalmente lo que es octavo de milla, la gran mayoría es libre. Entonces, el preparador o el mecánico viene con una idea, yo quiero hacer tal cosa. Siempre trato yo de aportar algún conocimiento. No hagamos así, vamos a hacerlo un poquito más grueso, vamos a hacerlo un poquito más alto, lo coordinamos y se hace el trabajo. En lo que es categoría, óvalo, karting, velocidad, muchas de las veces nos tenemos que regir por el reglamento. El reglamento pide tal cosa y bueno, obviamente nadie quiere ser desclasificado al finalizar una carrera por una cuestión reglamentaria. Entonces nos tenemos que regir sobre el reglamento. Nos permite tanto diámetro de válvula, tanto diámetro de válvula. No se pueden tocar los conductos, no se tocan los conductos. Y ahí donde empieza lo más lindo, porque como no podemos tocar muchas cosas, ahí empezamos a buscar las pequeñas cosas. Entonces, qué sé yo, no sé, 10 gramos menos en un pistón es un montón. Que quizás en una moto libre, 10 gramos menos en un pistón no sea mucho, en este caso es un montón. Y saliendo brevemente un poquito del tema fierro, ¿no? Siguiendo con esto de las reglamentaciones y demás, ¿cómo se hace una auditoría de eso? ¿Quién lo revisa? Eso cuando vos tenés que presentar... Cuando termina la competencia, sea cual sea, una carrera de óvalo, por ejemplo, normalmente primero, segundo y tercero, o sea, el que salió primero, el que salió segundo y el que salió tercero de la competencia, van a lo que se llama desarme o a técnica. Ahí hay un técnico que obviamente no se revisa toda la moto, eso normalmente hay un bolillero o al azar, dice hoy revisamos, no sé, cilindrada, por ejemplo. ¿Por qué? A ver, esta moto, este es un cilindro original de Twister y no es 250. Entonces de afuera parece 250, pero no es 250. Entonces yo puedo ir a correr con un cilindro original de Twister y la categoría es 250, pero mi cilindro no es 250. Entonces está el departamento técnico que dice, bueno, hoy vamos a revisar cilindrada. Obviamente hay que desarmar el motor, controlarán carrera, diámetro o, no sé, compresión. Que cargan, depende del método, hay muchos que cargan con aceite, otros que ponen masilla, pero bueno, se desarma la moto, la parte que el técnico dice, y tiene que estar esa parte a reglamento, obviamente. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Por ahí? Sí. Súper interesante, la verdad. Por ahí preguntaban con esas modificaciones, ¿no? Tan importantes, tan radicales, ¿qué pasa con el cigüeñal? Como el de esa CG, por ejemplo. El cigüeñal normalmente usamos el mismo, se usa el mismo, obviamente se modifica. No hay grandes cambios, o sea, no se usa otro cigüeñal, tanto sea en cualquier motor, sea un Titan, sea un varillero, sea un Twister. Sí, obviamente se modifica por el peso del pistón, se trata de volver al balanceo original para que el motor no vibre y muchas cosas más. Lo que más sufren son los embragues,
obviamente. Para eso vienen ya, que obviamente nosotros acá en la rectificadora no hacemos nada, pero vienen embragues preparados para la exigencia, tienen más discos, tienen resortes más duros. Eso es lo que más sufre en este tipo de modificaciones, porque las motos así de grande aumentan mucho su potencia. Entonces el embrague sigue siendo el original de la moto, pero vuelvo a repetir que vienen embragues ya que se venden hechos con la capacidad de soportar la exigencia que este motor va a tener. Bien, bien, perfecto. Tenemos ahí varias preguntas. A ver, vamos repasando el chat. Preguntaban por ahí sobre una 150, una Skua particularmente, si tenés experiencia en eso, si se puede hacer algo al respecto ahí como para dar un poco más de potencia. Sí. El tema, a ver, es mucho más fácil modificar un motor cadenero que un motor varillero, por justamente lo que hablábamos recién de los espacios en los bloques o en los cárter. Siempre nosotros tratamos de dejar los espárragos que agarran el cilindro y la tapa en su lugar original. ¿Por qué? Porque no se pueden desplazar. Sí se pueden desplazar, pero hay muchas veces en un cilindro es fácil desplazar el espárrago. Tapamos el agujero y lo corremos un poquito más para afuera. Pero muchas veces se complica desplazar los espárragos en las tapas de cilindro, porque justo el espárrago pasa por donde pasa el eje del balancín. Entonces, los cárter de los varilleros, los Skua, los Motomel, cualquiera sea, son cárter que traen los espárragos muy cerrados. Entonces, no se puede agrandar, lo que nosotros le llamamos el alezado de cárter, para poner un pistón mucho más grande. Se modifican de otra manera. En vez de agrandar cilindrada porque le ponemos un pistón más grande, se agranda cilindrada porque se le da más carrera al cigüeñal. Entonces, hay modificaciones sencillas para un 150, un kit 200, que es un cigüeñal con un cilindro y una tapa, es desarmar y armar y ya queda 200. Dentro de ese kit podemos encamisar el cilindro hasta la medida máxima que nos permite el cárter, que es un pistón de 70 milímetros, 70 y medio, y ya estaríamos en 240. O sea, de 150 pasamos a 240. Pero bueno, ya te digo, por una cuestión de dimensiones, son motores difíciles de potenciar con muchos más centímetros cúbicos de los que trae. Solamente por eso. Bueno, bien, clarísimo. Interesante ahí la pregunta. Había varios que referían a motores cadeneros. Y aquí Daniel pregunta si no se cambia el cigüeñal en un CG 150 o la biela. Pregunta cómo se pondría un pistón grande con perno 17 o 20, siendo el original, dice Daniel, de 15. No. Bueno, quizás yo me expresé mal. No se modifica el cigüeñal. Obviamente hay que modificar la biela. La biela se cambia. Entonces, muchas veces hay posibilidades de poner una biela de otra moto que con algunas pequeñas modificaciones entre en el cigüeñal. Por ejemplo, una biela de un Honda Twister se puede colocar en un cigüeñal de un CG. Lo hemos hecho. Entonces ahí tenemos una biela mucho más robusta con perno 17. Y si no, por suerte, en nuestro país hay fabricantes de bielas que nosotros le podemos pedir la biela a la medida que a nosotros se nos ocurra. Más larga, con otro perno, manteniendo el diámetro de muñón, poniendo otro muñón. O sea, obviamente no se modifica el cigüeñal, lo que es las tortas y las puntas del cigüeñal. La biela hay que modificarla sí o sí, porque, a ver, estaba mostrando recién el pistón. Este pistón tiene perno 17 y un CG Titan viene con perno 14. Indudablemente
tenemos que modificar la biela. Lo que quizás yo me expresé mal, no modificamos el cigüeñal. El cigüeñal, las dos tortas, eso queda igual, contrapesamos, recortamos para buscarle el equilibrio que necesitamos para el motor, pero la biela sí, indudablemente hay que cambiarla porque aparte tiene una exigencia completamente distinta a lo que es la biela original. No sé, un CG Titan tendrá 14, 15, 16 caballos originales y esto es una moto que quizás ande por el doble o un poquito más. Bueno, bien, genial, clarísimo. Cómo nos nutren las preguntas de los distintos estudiantes, usuarios, colegas que están así conectados. Mariano dice, ¿son de Banshee, Adrián, los que tenés ahí? Pregunta. ¿Cómo no te entendí bien? Si son de Banshee, de un 4. Sí, acá tengo cilindros de Banshee. Tenemos gente conocedora, que ya lo vio por la... Bueno, esto igual es un cilindro de calle, no. Son unos cilindros que se rectificaron justamente hoy, por eso los dejamos acá. Bien, vamos a la cámara. Ahí está. Unos cilindros que se rectificaron, son cilindros de una moto, o sea, un quattro de uso normal. Después sí tengo acá lo que son los Big Bore, que estos, bueno, esto es un cilindro que viene ya los dos juntos. ¿Se ve ahí bien? Estos también son de Banshee. Bueno, esto es netamente de competición. Calcula que lleva un Banshee original pistón 64 y estos están rectificados para pistones 72 milímetros. Ya vienen los dos juntos, la válvula trabaja por vacío, es un bloque hermoso, una locura, y lo estamos mostrando. Esto, bueno, también no nos dedicamos nosotros a toquetear los transfer, es una cosa que la realidad nunca aprendí y tampoco me gusta mucho, soy más de los árboles de leva y no de toquetear los transfer, pero bueno, tenemos clientes que nos traen para que le hagamos trabajo de encamisado, de rectificado, así que también hacemos 2 tiempos, o sea, 4 tiempos y 2 tiempos, para nosotros es exactamente lo mismo. Bien, preguntaban ahí algunos espectadores que están ahí del otro lado, justamente con eso, ¿no? De motores 2 tiempos, 4 tiempos. Preguntaban qué rinde más o qué es mejor preparar, preguntaba Diego Juárez. A ver, ¿qué es mejor? Indudablemente los motores 2 tiempos tienen mucho más rendimiento que los 4 tiempos. También son mucho más difíciles. Indudablemente llevan bastante más dinero que potenciar un 4 tiempos. Como rendimiento se le saca a cualquiera de los dos. Más rendimiento se le saca un 2 tiempos, y sí, un 2 tiempos anda más que un 4 tiempos. Si ponemos en la misma cilindrada los dos, un 2 tiempos anda más que un 4. Pero bueno, vuelvo a repetir, son mucho más difíciles de potenciar, hay que tener mucha idea del tema de los transfer, de no pasarse de cruce y esas cosas. Es un trabajo muy delicado, conozco gente que lo hace y lleva horas de trabajo, muchas horas de trabajo, y después, bueno, obviamente son un poco más costosos. Los pistones son más costosos, los cigüeñales son más costosos, pero eso va en gusto también. Bueno, bien, ahí fue entonces la respuesta para quienes estaban con eso. Y bueno, ya que mostraste también cilindros originales, por ahí preguntaban si también haces ese tipo de trabajos. Sí, nosotros hacemos desde un ciclomotor, es más, hacemos ciclomotores de calle y hacemos ciclomotores de carrera. Nosotros no es que nos dedicamos solamente a hacer cilindros potenciados o preparados. Al rubro de la competición. Claro, no somos exclusivos que hacemos, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo de moto de calle, hacemos motores bicilíndricos, hacemos motores 4 cilindros, nos dedicamos a las motos. Lo que el cliente trae, sí lo podemos hacer, sí se lo podemos solucionar,
se lo hacemos, pero no es que somos exclusivos de competición o de potenciación. No. Nosotros nos dedicamos, hago cilindro de calle, hago tapa de calle, hago cigüeñales de calle, es exactamente, o sea, hacemos el mismo trabajo. Bueno, perfecto. Ahí fue entonces para quienes la gente puede verlo, Matu, eso. Ahí cuando puedas en el graph, sí, ¿cómo no? en Instagram de Adrián, para que la gente vea el contenido, lo que hace, se pongan en contacto en caso de ser necesario. Indudablemente hay mucha gente que ha llegado y no conocía esta parte, por ahí lo asociaban simplemente a esto que es el mundo de la competencia y la mucha gente me asocia solamente, claro, a la competición. Es más, esa consulta que vos me acabas de hacer, me la hacen normalmente. Tengo 110, ¿vos me lo rectificás? Sí, obviamente. Sí, por supuesto. Y lo rectificamos con la misma herramienta y con la misma máquina que rectificamos un cilindro de una moto potenciada, de una moto de carrera. O sea, nosotros no tenemos un rectificado para moto de carrera y un rectificado para moto de calle. El rectificado es un rectificado de... cuando te ponche la cámara. A ver, ponchámela que lo quiero mostrar. Ahí está. Ahí estamos. Esto es un rectificado. Es el que hacemos nosotros. Con diamante, con grano 600. Esto se usa tanto para este cilindro, por ejemplo, que de un titán para uso normal, digamos, para uso diario. Está hecho 200 y piquito de centímetros cúbicos. Y el mismo rectificado utilizamos para la moto de calle. O sea, se hacen exactamente igual. Bueno, genial. Ahí está conectado Gastón de Huescan y dice Gastón. Muy rico los pomelos. Dice, Adri, ¿podés explicar por qué el CG Titan requiere cambio de platillos cuando se usa resortes MPI? Y ahí también te digo que si podés explicar qué son esos resortes MPI. El tema es el siguiente. Obviamente, cuando cambiamos la configuración del árbol de leva, vamos a requerir de resortes más duros en cuanto a kilos de presión cuando la leva ataca la válvula. Entonces, que son los famosos resortes MPI. No es un resorte original. Con un resorte original, si nosotros modificamos abruptamente el árbol de leva, la moto no funcionaría, tendríamos un rebote. Entonces necesitamos más kilos de resorte para que la válvula justamente no nos haga ese rebote. ¿Por qué hay que cambiar los platillos? Muchas veces, si los resortes tienen mucha carga, los platillos suelen rajarse o romperse, justamente por eso, porque el resorte tiene mucho más kilos de presión que los resortes originales. Muchas veces pasa, muchas veces no. Todo también depende del árbol de leva que coloquemos en ese motor y de los kilos de resorte que requiera. Pero esa es la explicación en realidad. Como el platillo está fabricado y confeccionado para una moto con X kilos de resorte. Si nosotros se los duplicamos o un poco más, indudablemente el platillo no va a resistir, el material no está preparado para eso. Entonces hay que ir y buscar otro tipo de platillo de otro material, o más duros, o a veces más livianos, para compensar eso. No se te escucha, estás muteado, creo, ¿eh? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, buenísimo el aporte ahí de Gastón, que está en Rafaela. Saludos para él, Gastón de Huescan, donde también hemos tenido conexiones, ¿no? Y otros seminarios. Y también les cuento para quienes recién se están uniendo o llegaron un poco después, esto está siendo grabado, va a ser subido, en nuestras cuentas de YouTube, lo pueden ver, incluso en el sitio mecanicadelamoto.com. Allí tenemos nuestro archivo, ¿no? de seminarios donde hemos tenido distintos profesionales, siempre con charlas súper interesantes, súper nutritivas de distintos profesionales
ligados a la industria de las motos, como en este caso Adrián, ¿no? Por acá pregunta Juan Traverso, ¿qué proyecto recordás por quizá desafío o por gusto personal o por logros obtenidos? ¿Cuál fue el que, según tu criterio, ¿no? has disfrutado más y cuál sería el que destacas, digamos? Como recordar, obviamente recuerdo el primer trabajo que hice, que fue un encamisado para un Explora 250, que fue el que me hizo empezar a surgir en esto de la potenciación, que no sé si logramos ganar, la verdad ya no me acuerdo, hace un montón de años. Se lo hice a un chico que respeto muchísimo, Alejandro Violante. Él fue el primero que confió en mi trabajo de encamisados y de potenciación. Y bueno, de ahí como que a través de su boca en boca y de sus redes sociales, empezamos a crecer con esto de las modificaciones y demás. Ese porque fue el primero que hice. Y creo que el que más satisfacciones nos dio, o por lo menos que a mí me alegró mucho, fue el trabajo que hicimos con Nico González de GP Racing, que fue casi un año de trabajo con su Twister Turbo. Rompimos hasta lo que no había, se nos rompió hasta el chasis, así que laburamos durísimo con él durante un año. Es más, en una estantería ahí tengo guardada todas las camisas que usamos, pero bueno, a finales de 2023, creo que fue, tuvimos los frutos de tener por un tiempito el récord nacional de motos sobrealimentadas. Ese creo que fue, no porque haya sido especial, sino fue porque fue el que más trabajo nos llevó, porque aparte lo hicimos con poco presupuesto, con todo a pulmón, con todas cosas adaptadas, inventadas, injertadas, y creo que eso es lo que más satisfacción me da. Bueno, por ahí una pregunta interesante teníamos de cómo es el proceso de rectificado, ¿no? Un mecánico o quien está ahí trabajando en la moto se da cuenta que ese cilindro no va más, que hay que rectificar, te lo lleva, solo te lleva el cilindro, te lleva también el pistón. En ese caso vos recomendás, se ocupan de eso también, del tema repuestos. ¿Cómo se suele manejar? Preguntaban acá en el chat. Nosotros normalmente la forma que nos manejamos es, o sea, nos gusta más que el cliente traiga el repuesto. ¿Por qué? Porque así colocamos la calidad que el cliente quiere colocarle a su cilindro. Obviamente por WhatsApp, o a veces nos acercan o nos mandan un video y de ahí podemos ver la medida, ver el estado del cilindro, y ahí le aconsejamos qué medida necesita comprar y nos traen el repuesto. Eso sería en la gran mayoría de los casos. Muchas veces, si nos damos cuenta que la persona no es muy idónea para medir o lo que sea, no lo vamos a complicar. Nos traen el cilindro y nosotros nos encargamos de conseguirle el repuesto o de darle el link de cuál tiene que comprar, y él nos trae también el pistón en este caso, a la medida que nosotros necesitamos para dejar el cilindro bien terminado. Esa sería nuestra modalidad de trabajo. Bueno, perfecto. Ahí entonces quedó muy claro. Sí, sobre todo también con esto que mencionabas, ¿no? Distintas calidades de materiales de acuerdo a cada necesidad, a cada bolsillo. Perfecto. Bueno, bien. Ahí nos dice Emanuel Vilches, si podés hablar un poco de tapas de 2 válvulas y la diferencia de largos de bielas, dice Emanuel. Sí, ¿cómo que no? De tapa de 2 válvulas, no sé cuál sería el contenido que él quiere escuchar. La diferencia de largo de biela,
obviamente radica mayormente en el movimiento que hace. Una biela más corta es una biela que cuando el cigüeñal venga de arriba hacia abajo se va a cruzar más y va a hacer más fuerza sobre el cilindro. Una biela más larga, estamos hablando de largo de biela y no de recorrido de cigüeñal. Una biela más larga va a trabajar mucho más derecha y mucho más armónica. Por eso, normalmente, en este tipo de cilindros, como mostramos antes, no se usa, si bien este cilindro en particular no va con el recorrido original, no se usan las bielas largos originales. Siempre se usan o se trata de buscar una biela mucho más larga, por eso el cilindro viene con todo este espesor acá para poder subirlo y buscar el largo de la biela. Lo que hace la biela más larga es que el cigüeñal trabaje mucho más armónico y no se cruce tanto para un lado y para el otro. Claro, reduce como ese movimiento basculante. Exactamente. ¿No? Bien, bueno, comentarles para los que se unieron hace poco que ya falta menos para ver ese proceso. ¿Qué vamos a ver en un rato? ¿Un encamisado en tiempo real ahí al lado de la máquina? Sí, vamos a poner un cilindro en la máquina que nosotros hacemos los encamisados y bueno, vamos a ver un poco cómo es la colocación del cilindro, el centrado, y le vamos a dar una pasada como para que vean cuánto agrandamos de una sola pasada. Obviamente no vamos a llegar a terminarlo, demora un poco más del tiempo que nos queda, pero por lo menos vamos a ver cómo es el principio del proceso. Y ahora nos queda un poquito de esta mitad, seguir avanzando con ya arrancamos por el cilindro sin la camisa colocada y todo, nos queda ahí ya trabajos un poco más avanzados que tiene preparados Adrián para mostrar, y luego nos vamos a ir a la máquina. ¿Qué tenemos por ahí, Adri, para...? Bueno, habíamos visto acá primeramente el cilindro que estaba listo para encamisar. Cilindro nos mostraba Adrián con la primera etapa del proceso, sin encamisar, que es lo que vamos a ver luego, o comenzar a ver en realidad. Y este es un cilindro que ya está encamisado y falta rectificar. Se colocó la camisa, se hizo el plano, pero en el interior está la camisa semiterminada como viene. Y el paso final sería el cilindro ya rectificado. Así es como queda nuestro rectificado, lo que mostrábamos antes. Es el paso siguiente, ahí estaría ya el cilindro terminado, con plano, rectificado a la medida del pistón. Después nos quedaría, bueno, un proyecto que estamos arrancando ahora, con una moto turbo, pero bueno, ya la queremos tomar bastante en serio, así que trabajando sobre unos block billet. Esto es un block que está sobredimensionado en su material, no es un block fundido, está hecho en CNC. Esto es para una moto turbo, 500 y pico de centímetros cúbicos. Ya estuvimos reformando venteos, ya estuvimos reformando distribución. Esto es un proyecto que arrancamos ahora hace poquito, ahora un mes, ya estamos trabajando. Nos ha llegado... La idea de lograr qué potencia con un motor. Y la idea de esto es llegar a los 140 caballos aproximadamente. 140, entre 135 y 145. Como mi Corvette en 110. Más o menos. También nos llegó el cilindro, que es del mismo material. Obviamente esto va sobrealimentado, con mucha presión de turbo, y bueno, las exigencias son tremendas. Va a ir con este pistoncito. Calculemos que un twister original. ¿Esa tapa de cacerola, digo? Ah, no. La tapa de cacerola. Un twister original viene con un pistón 72 milímetros y esto es un 100. O sea que, bueno, vamos a ver qué sale. Obviamente el cigüeñal tiene más carrera para poder llegar a la cilindrada que estuve mencionando recién. Nada, eso vuelvo a repetir, esto es un proyecto que arrancamos hace poquito, estamos trabajando. Cuando termina el
el seminario nos vamos a hacer un guiso de lentejas en esto, que es una olla popular, y vamos a comer todo acá, hay equipo de producción también detrás de cámara. Así que bueno, eso sería con lo que estamos abocados ahora a tratar de sacarle el mayor rendimiento posible a este motor. Bien, ¿y eso sería en qué competición? También. Esto es para un octavo de milla, sí. Esto es Bien. para el octavo de milla. Obviamente nosotros no promulgamos las carreras callejeras, ni en autopista, ni nada por el estilo. Estamos totalmente en contra, sabemos que se hacen, cada uno es responsable de sus actos. Obviamente nosotros no la promulgamos para nada. Sí nos gustan y participamos y vamos a las carreras en autódromos, con seguridad, con ambulancia, con salud, con bomberos, porque es un deporte de alto riesgo y cualquier cosa puede pasar, tanto en la moto como en el piloto. Entonces, siempre aconsejamos eso, que a la persona que le guste correr, obviamente yo en su momento también corría, ya ahora no puedo correr ni rumores, pero bueno, en su momento corría. A las personas que les guste correr, que lo haga en un ámbito preparado para esa competencia, con todos los sistemas de seguridad que este deporte requiere. Bien, sí, fundamental. La verdad, vale la aclaración, sobre todo de un profesional como vos, así que está bueno, por supuesto, mencionar eso. Por otro lado, preguntaban ahí varias preguntas sobre los multiángulos, sobre tapa y multiángulo. Sí, el multiángulo, justamente como la palabra lo dice, o sea, todos estamos acostumbrados a que tenemos los tres ángulos reglamentarios, 30, o sea, lo que es en un interior de casquillo de válvula, los tres ángulos que vienen en una moto, 30 grados, 45, y algunas motos traen 60 o 55, o algunas un poco más. ¿Qué es un multiángulo? Un multiángulo es justamente más ángulos que esos. Para eso, bueno, nosotros tenemos una máquina que hay en varios talleres también, una máquina para hacer asientos sobre colchón de aire, y eso trabaja con una herramienta que ya vienen marcados, ya viene, la herramienta hace todos los ángulos juntos. Pueden ser 4, pueden ser 5, hay herramientas que hacen hasta 6. Obviamente, en cierto tipo de motos mejora y en cierto tipo de motos no varían nada. Es lo mismo que un asiento común. Después hay de varias formas, asientos más redondeados que normalmente se usan para las motos de alto flujo, cuando tenemos mucha cilindrada. Hay asientos con más cortito el 30, bien finito el 45 y muy largo el 70, que es tipo Venturi. Ese tipo de asiento a nosotros nos ha dado resultado en motos de baja cilindrada. Pero sí, el multiángulo existe, la máquina lo hace solo, la pastilla se compra o se manda a fabricar. Nosotros tenemos varias pastillas que se nos han ocurrido o hemos probado con ángulos que nos hemos mandado a fabricar con esos ángulos que nosotros queríamos. Indudablemente es beneficioso para la moto y saca mucho rendimiento. Fundamentalmente porque podemos hacer pisar la válvula donde nosotros queremos. Bien finito, bien afuera, más adentro, donde necesitamos. Pero sí, funciona muy bien, funciona muy bien. Bueno, ahí fue entonces, ya varias preguntas había al respecto, así que ahí como por ejemplo para Ian Vaca, para Emanuel Vilches, que habían consultado. Bueno, bien. ¿Algo más de la mesa que quieran comentar, que quieran mostrarnos? Como no, tenemos otra tapa más con válvulas grandes. Este en realidad es una tapa de twister. También se hizo prácticamente el mismo trabajo que en la que mostramos de Titán. Tenemos 6 milímetros más de válvula. Es para un twister 450 centímetros cúbicos. Obviamente, como hicimos recién, se encasquilló, se desplazó
esta no hace falta rellenarla tanto, es una tapa que se hizo completa para una moto que nos pidieron del interior, que hagamos la tapa para esa cilindrada. Después no, la realidad es que sería más de lo mismo, más grande o más chico, el trabajo prácticamente es el mismo que estuvimos mostrando al principio. Así que nos vamos a ir pasando para la máquina, así ven un perfecto. Poquito ¿Cómo no? Mientras hacemos el movimiento, compartí ahí con la gente unos detalles. Vi que está Sergio por ahí también. Así que, sí, como siempre, firme. Nos hacen el aguante de ir conversando un poquito con la gente mientras trasladamos el equipo que está en el otro extremo del taller. Así. ¿Cómo no? Bien, todo suyo. Recuerden que ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el proceso, o al menos el comienzo de un proceso de encamisado en una potenciación que lleva de una cilindrada de 150 llevada a 190 centímetros cúbicos. Bien, vamos a ver cómo es ese proceso en las máquinas, cómo se fija el cilindro, qué tener en cuenta, cómo es ese paso a paso. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto, ahí estamos. Perfecto. Bueno, lo prometido es deuda. Comenzamos ahora el proceso. Va a mostrar con esta máquina que es una locura, es un tren a vapor, pero sin vapor. Va a arrancar con un proceso de encamisado, ahí con repuestos de quién más, sino que obviamente vamos a utilizar una camisa Huesca, provista por el amigo Gastón. Bueno, nosotros los encamisados no usamos alisadora, los hacemos en un torno, tenemos un plato especial para agarrar el cilindro con un sistema de cuchillas, como estamos viendo acá. No utilizamos una alisadora por el tema de que nos parece o nos resulta un poco más rápido. Ya van a ver por qué, le podemos dar mucha más pasada y el encamisado se hace en mucho menos tiempo. Una vez que tenemos montado el cilindro, lo que procedemos es a centrarlo. Bien, ahí estás usando reloj comparador, base magnética. Exactamente, ahí ya tengo montado el cilindro, ahora lo vamos a proceder a centrar. Ahí ya está centrado. Vamos a sujetarlo de la mejor manera posible. Las herramientas que utilizamos para esto las fabricamos nosotros. Son herramientas muy robustas, muy grandes, y ahora van a ver por qué. Este es un cilindro de un Honda Titan. Tenemos interior en 57, 58 milímetros, y vamos a tener que hacer agrandar el orificio a 70, 71 para poder poner una camisa que nos permita después rectificar a una medida de pistón de 64 milímetros y medio, donde vamos a llegar a 190 centímetros cúbicos. Ahora, bueno, voy a terminar de explicar todo esto. Van a ver que en esta primer pasada le vamos a dar 5 milímetros. Lo voy a explicar ahora porque después cuando ponga en marcha el torno ya no vamos a tener mucha... No vamos a poder escuchar bien, es bastante ruidoso. Así que nada, ahí ya tenemos ubicada la herramienta, ya la tenemos bien al medio. Vamos a poner la velocidad indicada para esto. Y allá vamos con el proceso de encamisado. Obviamente no nos vamos a terminar porque no nos va a dar el tiempo, pero bueno, van a ver cómo se realiza el mecanizado del interior para después poder clavar la camisa.
Esto es lo que le decía, en una enhesadora no se puede dar quizás tanta pasada, y acá para agrandar 10 milímetros en 2 pasadas lo tenemos terminado. Así que bueno, así se va mecanizando hasta llegar a la medida de la camisa, y después lo que vimos al principio, con todo el tema del clavado térmico y demás. En vivo desde su taller, ahí vemos este comienzo del proceso de encamisado, ya el torno en marcha, lo ha fijado, y este cilindro de Honda CG, originalmente 150 y luego será 190 centímetros cúbicos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Creo que hemos llegado al final, se pudo apreciar bien. Matu, comentanos si se vio todo bien este proceso, que es solo el inicio, obviamente por cuestiones de tiempo. Estamos acá desde las 2 de la tarde, de hace 3 días más o menos. Ya Adrián me quiero ir a comer, todo eso, hace frío y demás. Así que bueno, gente, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Recuerden que para hacer este tipo de cosas, mano de obra calificada. De hecho, mientras la máquina estaba encendida, yo estaba por fuera por cuestiones de seguridad. Él tiene mucha experticia en lo que está haciendo. Así que si se quieren introducir en este mundo, tienen, como ya dijo Matías, muchos cursos en nuestra plataforma, seminarios continuamente. Hacemos encuentros también más casuales en los que conversamos, temas en común, dudas que tiene la gente. Así que por mi parte es todo. Los dejo que se despidan de Adrián, síganlo en las redes, por supuesto. Y bueno, por mi parte, agradecido a todos los que se conectaron, agradecido a los chicos que me han, que han mostrado a lo que hacemos, nuestra pasión, y nada, los que se quieran dedicar, lo mismo, pónganle empeño, pónganle ímpetu, todo se logra y que nadie le diga que no. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, Adrián. Excelente mensaje para terminar y gracias por dejarnos ahí entrar a tu taller y mostrar ahí tu gran mano de obra y la de quienes te acompañan. Así que de este lado, muy contento. Lo mismo que todos los suscriptores allí del otro lado, que saludan, dicen un lujo, unos genios. Qué bien se vio, qué buen trabajo, espectacular, un lujo nos dicen. Buenísimo, se vio de 10. Así que bueno, muchísimas gracias. Y hasta cualquier momento. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar del otro lado. Y atentos, preguntan dónde va a estar este contenido. Bueno, en YouTube lo van a encontrar. Lo encuentran también en el sitio mecánicadelamoto.com. Allí tenemos un seminario donde pueden encontrar todas las ediciones anteriores. Y también comentarles que estén atentos porque con frecuencia semanal o quincenal hacemos este tipo de eventos. Así que si no nos siguen, adelante. Y por supuesto, siempre para el que quiera saber más, consulte nuestra oferta de cursos. Tenemos cursos incluso de mediciones en el motor para poder diagnosticar cuando un cilindro tiene conicidad, cuando tiene ovalización, cuando está por fuera de los límites de servicio. Y ahí es cuando entra justamente el trabajo de Adrián. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Hasta cualquier momento. Ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes.